La historia completa de los vampiros, una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado depredador chupador de sangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre, o de su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito tal como es conocido en nuestros días proviene, además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de la supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por las enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. En el diccionario de la lengua española fue incluida por primera vez en la 9ª edición de 1843. Tiene origen en el término vampire del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir en lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco vampir, y este a su vez del eslavo arcaico oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas del turco y el persa. Significa también ser volador, beber o lobo. Por otra parte, también hace referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro, según la cultura contemporánea, provienen de la literatura, sobre todo de la novela de Drácula, y las películas basadas en ella, así como de los cómics y videojuegos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional original. Por eso, de las siguientes características, solo algunas son las esenciales o comunes en el folclore general o como parte de las creencias de ciertas regiones. Otras son inventadas por los novelistas y libretistas de cine o diseñadores de videojuegos. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí a que se les llame no muertos, revivientes o redividos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico en distintos países o lugares. Entre los eslavos, griegos y Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado un vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre, presuntamente de sus víctimas, de la boca o de la nariz. También, si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado o incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonzorrosa y ningún signo de descomposición. En Transilvania se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían uñas largas y largos y puntiagudos colmillos. En Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Algunas otras características de los vampiros puede ser que se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos. Y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este atributo no es universal, pues por ejemplo el vampiro griego Timpanios poseía tanto sombra como reflejo, pero es muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker, que lo menciona en su novela Drácula. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos, y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos,
pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Tienen una afinidad natural con la magia negra y concretamente con la nigromancia, que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. Para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro, entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo, así como también el de colocar hoces o guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo y para apaciguar el muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. En Rodas y en la isla de Quíos, en Grecia, se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista, para evitar que se convirtiera en un vampiro. En Europa oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca, y a veces en cada uno de los 9 orificios corporales de los muertos, así como atravesarles el corazón con un objeto corto punzante antes de inhumarlos. En las regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espino en un calcetín del muerto, le clavaban una estaca de espino entre las piernas o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro, una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que los personajes a los que se había considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los Utuk, seres culpables de las enfermedades y las pestes que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En la antigua China se creía de la existencia de los Jianxi, o vampiros zombies, con extremidades rígidas de manera que solo pueden avanzar dando pequeños saltos y con los brazos extendidos. Son completamente ciegos, pero presienten a las personas por su respiración y si muerden a una persona, la convierten en otro muerto viviente. En el antiguo Egipto, la diosa de la guerra Sekhmet, hija de Ra y la llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la sangre que bebía. En el judaísmo, uno de los arquetípicos míticos es Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circundados y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su acentuado carácter sexual. En América, el pueblo amerindio mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el Pihuillén, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos. Igualmente, creían en la existencia de una criatura vampírica acuática conocida como Trelquehuecufe. Posteriormente, ambos seres formarían también parte de la tradición chilena. Los mexicas creían en unas diosas también llamadas Chihuateteo, espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y a las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de los caminos. Un mito del pueblo Shuar que habita en la selva amazónica en Ecuador y Perú dice que los Yemyan, como denominan a los murciélagos hematófagos que habitan las cavernas, se originan en hombres que fueron así transformados por su gusto en derramar la sangre. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales, o con sucesos e identidades míticas con algún trasfondo real. En la saga Eyrbyggja, que data del siglo XIII, sobre la colonización de Islandia, se cuenta como un jefe normando, Thorolf, regresa de su tumba para aterrorizar a la población hasta que su cadáver es incinerado. También aparece este tipo de monstruo llamado Draur en islandés en la saga de Grettir. En Rusia, las creencias sobre vampiros ligadas al culto a los antepasados como parte del paganismo eslavo persistente eran motivo de preocupación entre los evangelizadores cristianos en el siglo X, según se desprende de los comentarios del traductor ruso de una homilia de San Gregorio Magno. En España, en la región catalana del Alto Ampurdán, se originó en el siglo XII una leyenda un poco olvidada, pero que quizá
sea la más importante sobre vampiros en la península ibérica, y es la del conde Struck, un anciano caballero feudal defensor de la cristiandad que vivió en el castillo de Lers, destruido durante la Guerra Civil Española, y de quien se decía que murió asesinado y como consecuencia de una maldición por su represión de las costumbres paganas que persistían en la zona. Se convirtió en vampiro, aterrorizando mucho tiempo a los habitantes de la comarca, seduciendo también a jóvenes mujeres que quedaban embarazadas para dar a luz engendros monstruosos que morían al nacer.